La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que obligaba a las estaciones de radio y televisión a diferenciar sus contenidos de opinión de los contenidos informativos. En el año 2017, la 63 legislatura del Senado aprobó modificaciones a la ley que obligaba a los concesionarios a explicar a sus audiencias el tipo de la información presentada. Y si bien había expectativa por la discusión sobre los derechos de las audiencias, el debate en el máximo tribunal del país se centró básicamente en invalidar la reforma aprobada el 26 de octubre del 2017 porque en esta sesión se violó el proceso legislativo. Considero que la obligación de consultar a las comunidades indígenas y afromexicanas deriva de la abrogación de los lineamientos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en los que se establecían derechos a favor de las personas con discapacidad y de las comunidades indígenas. Y justamente para hablar sobre este tema nos acompaña aquí en el estudio el doctor Lenin Martel Gámez, defensor de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Muchísimas gracias, Lenin, por estar aquí con nosotros en Informativo 14. Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Un gran placer de estar aquí. Bueno, pues vemos ya la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar de manera absoluta todas estas modificaciones que habían sido realizadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y entonces, ¿cómo nos situamos actualmente? Pues que se invalida la reforma, la reforma del 2017 o la contrarreforma y regresamos otra vez a como estábamos en el 2014 por procedimientos irregulares, legislativos irregulares que se hicieron y que hoy se explicaron muy bien durante la plenaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que se mencionaba era justamente que básicamente habían sido vulnerados los derechos de ciertos grupos para que se pudiera tomar esta decisión, ¿no? Así es. Por ejemplo, la magistrada Loreta Ortiz dijo que no se habían consultado a grupos indígenas, afrodescendientes y tampoco a personas con discapacidad. Entonces, bueno, pues esa era parte de las irregularidades que se habían cometido, ¿no? Además, otras que no hubo, pues, un proceso democrático, deliberativo, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones fueron causantes de que no procediera esta reforma. Y ahora el tema del derecho a las audiencias, por supuesto, del que tú estás encargado aquí en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el tema del Código de las Audiencias y el tema de la Defensoría de las Audiencias, porque pareciera que actualmente hay como un nado sincronizado dentro de todos los comentaristas de los medios de comunicación que están diciendo que esto se refiere a una cuestión de censura. Entonces, básicamente, tener derecho a las audiencias impacta en la censura, ¿o qué opinas al respecto? No, por supuesto que no. Esto es muy importante lo que me estás preguntando sobre este nado sincronizado. En primer lugar, he pasado prácticamente todo el día leyendo y así muchos colegas hemos estado leyendo qué está pasando y justamente desde la semana pasada y hay mucha mala, no hay buena información, hay desinformación, se está hablando de una cuestión de censura, cosa que no existe. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Regresamos, como dije, al 2014 y prácticamente una vez que se publique el engroso, entonces ya el IFT va a tener otra vez atribuciones. Entonces ellos van a decir, bueno, podemos seguir con estos lineamientos que, como lo han dicho algunos juristas, pues no fueron técnicamente pues puestos en práctica. Entonces esto no tiene nada que ver. Hay una reforma a la ley de radiodifusión y telecomunicaciones y la cual seguirá su curso. Entonces yo, por ejemplo, como defensor, seguiré mi curso y haciendo las atribuciones que el IFT ya dirá prácticamente qué es lo que sigue.
Y dentro de este tema, qué era lo que establecía justamente esta modificación y cuál era la inconformidad que tenían muchos concesionarios en contra justamente de esta medida? Bueno, pues justamente les piden una serie de atributos que tienen que hacer y sobre todo responsabilidades que tienen que hacer y que nunca habían hecho. En particular nos referimos a los concesionarios de radio y televisión. Privados. Entonces, ¿qué decían? Justamente que tienen que acatar, por ejemplo, calidad en programación, por ejemplo, programar ciertos contenidos para niños, ¿no? En favor de su desarrollo, en favor de la integración familiar, en favor de la paz, en favor de muchísimas cosas que es en favor de las audiencias y que ellos no lo hacían. Entonces, este tipo de cuestiones que a ellos no les convenía, pues fueron de las cuales ellos en todo momento estuvieron en desacuerdo. De acuerdo. Y ahora otro punto también que comentan ellos, por ejemplo, hablando en cuanto a la cuestión de lo que dicen sobre la censura, en ese caso podrían argumentarse también que incluso la pluralidad también podría ser una cuestión de censura. Bueno, ellos pueden interpretar las cuestiones a su manera y en favor del rating y del dinero, del usufructo, ¿no? Ellos quieren ganar dinero y ellos han estado acostumbrados a mantener un modelo de comunicación en México donde más bien ellos deciden qué publicar y qué no, cuando es plural o cuando es diverso, cuando abro o cierro la discusión. Entonces es una manera muy tramposa que no les convenía y que bueno, ahora el IFT tendrá que, ellos más bien tendrán que acatar lo que diga el IFT. Justamente el tema de los concesionarios que decían que había un tema de censura en cuanto al IFT, ¿no? Y obviamente pues estamos viendo que incluso el tema de la defensoría está enfocada básicamente pues en la cuestión de los derechos humanos de las audiencias. Totalmente. Es finalmente qué nos decía la ley en el 2014, la reforma. Pues son derechos de las audiencias que son derechos humanos. ¿Quién no está a favor de los derechos humanos? Pues solamente yo creo que algunos concesionarios de radio y televisión que nunca los han respetado. Entonces, definitivamente esta reforma en el 2014 lo hacía. Y yo creo que aquí está todo este nado sincronizado del cual tú has empezado a hablar. Pero hay cuestiones maravillosas que el público los puede ver en los artículos 223, en el 266 de esta ley y que vamos a ver, reitero, cómo abogan en pro de los derechos de la niñez, de la familia, de la educación, etcétera, para tener un sistema de contenidos y de actividades de programación, tanto en radio y televisión, que abogue por una mejor calidad y programas de utilidad social para las audiencias. Y justamente, bueno, aquí en Canal 14 tenemos Tus Causas, Tu Canal, contenidos diversos en pro de las audiencias y obviamente para la cuestión social marcada para que haya pues muchísimo más interacción y más contenidos justamente para forjar los criterios de las audiencias en servicio público. Bueno, pues yo creo que esta ley, ¿no? Y una vez aclarado esto, ayudará muchísimo al Canal 14 y también, por ejemplo, Altavoz Radio a continuar con sus actividades de programación en favor de las audiencias y para respetar y ampliar los derechos humanos. Y yo creo que eso es importante. Primordial para esta sociedad. Muchísimas gracias, Lenny, por estar aquí con nosotros en el foro en vivo en Canal 14. Claudia, muchísimas gracias como siempre. Gracias. Hasta luego. Pronto.